Hoy vamos, en la primera parte vamos a ver 3 vídeos que son regalos para el conocimiento hecho del señor Cash. In the first part, at the beginning, we're going to start with 3 videos that are a gift from Mr. Kish. Y en la segunda parte es una aplicación para plasmatizar el agua. And the second part is an application to plasmatize water. Que hemos hecho para plasmatizar agua en un tanque de 23,000 litros de agua. That we have used to plasmatize the water in a water tank of 23,000 liters of water. Y también vamos a hablar de cómo utilizar el agua plasma en la tierra. And we will also how to use this plasmatic water in the land. Y después la última parte, preguntas y respuestas. And the last part is questions and answers. Ok, vamos a empezar. Marius Trog. El primer vídeo, el ciclo de la creación. Hello, everybody. I will share the video and my computer sound, and I would please like to ask you if the sound is too loud or too low. Please let me know and I will adjust it. Yo voy a empezar con el video y les pido que por favor me digan si está muy alto o está muy bajo, por favor. Nu se aude sunetul deloc. Nu, de acum începe un picuț mai târziu. De când începe domnul Cash să vorbească. Ok, el sonido va a empezar cuando va a empezar el señor Cash a hablar. El ciclo de la creación. The sound will start when Mr. Kish El will start. proceso de entendimiento es bastante simple. El proceso, como ya lo Un he pic mai explicado tare, la te última rog, Marius. vez, voy a explicar ahora en mayor detalle. Venimos y somos creados a partir de los rayos desde el centro del universo. En la interacción y reducción, en la fuerza y división por la fuerza, en ciertos campos de fuerza, en la colección de la totalidad y la expansión del universo, algunas energías, algunos campos dinámicos se han juntado a través de billones de años y estos campos llegan a lo que llamamos la creación del Sol. Donde el plasma se junta. El mismo proceso se repite nuevamente porque el Sol es el mismo como el centro de energía en el universo. Ahora, el más pesado y la energía mucho más grande que es recolectando en el spam de este universo se llama el Sol, que irradia y hace lo mismo nuevamente. Irradia sus campos hacia afuera y en la interacción consigo mismo, con los campos de sí mismo, conduce a la creación del planeta. Y en ese proceso de la creación del planeta, el mismo proceso sucede nuevamente.
En la interacción de los campos de la Tierra con su medio ambiente y la enfriación y el intercambio con las otras fuerzas en el ambiente del sistema solar y el espacio conduce a la creación del hombre, célula, estado materia. Y eso en sí mismo, llegando a unirse y reduciendo de ciertas formas, conduce a la creación de otro sol. Lo llamamos el alma del hombre. Esta es la verdad acerca de la vida y la creación del hombre. Pero si el alma del hombre puede entender y absorber y puede ser correcto en su conducta, puede llegar a ser la fuerza de estos campos y llevar la fuerza del planeta que llegó a esta creación. Y si el alma puede entender el mismo proceso y él puede interactuar y puede ser correcto, puede absorber en sí mismo la totalidad de la fuerza que necesita, entonces llegará a ser el sol. Y entonces la misma alma tiene la energía que puede absorber dentro del sistema solar, dentro de la galaxia, llegará a ser el centro del universo. En la Tierra lo llamamos lluvia, que viene y retorna a. El sistema solar lo llamamos sistema planetario. Venimos de los rayos, llegamos a ser el planeta y retornamos hacia la madre. Lo mismo sucede con las galaxias dentro del sistema solar, que son absorbidas nuevamente y son masticadas nuevamente hacia el universo. La vida y el curso de la existencia en el universo es lo mismo, sin importar a qué intercambio y a qué extensión. Así que, ¿por qué el hombre está peleando? ¿Por qué peleamos por algo que ha venido desde el punto de la creación y en este proceso retorna a la creación? El alma del hombre, así como la energía de la tierra, da el rostro al hombre, el rostro de la tierra, y en ese proceso es el mismo para el alma del hombre. Nuestra alma, en reducción y fuerza, en interacción con la emoción de los campos del ambiente, conduce a la manifestación de la existencia del hombre. Pero una vez que está completo, ¿necesita aún el resto o puede ser y llegar a ser libre, lo que llamamos el alma del hombre? Ser libre de todo apego de su existencia. Nuestra alma es parte del proceso de la creación. La llave para una pregunta, para que el hombre responda en el futuro, ya que hemos visto que el sol llegó a ser la tierra y como hemos visto que la tierra llegó a ser el alma del hombre. ¿Cuál será el destino del alma del hombre ahora que llega a ser libre en el punto de partida de su fisicalidad? Llegará a ser el sol para creación de otra vida o muchas vidas o colección de vidas. Así será. Y así es como sucede.
Cuando usted crea un alma, la cual no es correcta, la cual es una desconducta en sí misma y no puede dar y conduce a la creación del siguiente ciclo de creación, la cual ha comenzado de modo equivocado, la fuerza equivocada. Esto es algo que el hombre jamás ha entendido. Usted llega a ser el creador de otro universo, de otro ciclo. Y esto es lo que usted tiene que juzgar dentro de la estructura del alma del hombre, que es lo que a mí me gustaría que fuese ese ciclo. En la vida física nosotros creamos niños. En la dimensión de la vida del alma del hombre, lo que ese hombre y lo que esa alma llegará a crear. Si el hombre ha pensado hasta este momento, eso es todo, mi final y mi punto de partida, y todo termina aquí. Hay tanta falacia que cuando el sol es destruido en cualquier forma, no quedará nada. Pero nosotros sabemos de que parte del sol llega a ser parte de la galaxia y llega a ser parte de una nueva vida. Así es en el caso del alma del hombre. El juicio para el hombre tiene que ser de acuerdo a lo que él ve el futuro, que su alma pueda conducirse para que llegue a ser. El día del juicio es para el hombre y no es al frente del Creador, para que lo que mi alma juzgue para ser y lo que llegará a crear o lo que llegaré a crear. El hombre jamás ha entendido y jamás llegará a entender hasta que disuelve este dilema dentro de sí mismo. La realidad es muy, muy real. Y eso es, así como vemos que la energía de la galaxia llega a ser el Sol. La energía del Sol llega a ser el planeta y la energía del planeta llegó a ser el alma del hombre. Así será el alma del hombre, la cual es energía en sí mismo, otro ciclo de vida. ¿Cómo puedes cambiarlo cuando tú no entiendes? ¿Cómo puedes cambiar el proceso de entendimiento si no entiendes el proceso de la creación? Necesitamos extender el entendimiento del hombre en lo que, cuál es el futuro que viene. Nosotros cuidamos de nuestros niños sobre su educación, qué es lo que visten, cuán felices son y serán, dónde duermen ellos. Ahora el hombre tiene que tener mucho cuidado y considerar qué tipo de vida creará mi alma, porque estos son los niños de su alma. Como hemos visto, los rayos del sol han llegado a ser el planeta y 7 billones de niños en ella. 7 billones ilimitados que van en aumento. Así que el alma del hombre irá a través del mismo proceso. ¿Cuántos billones y subdivisiones y subestados de materia de la fisicalidad del hombre llegará a crear su alma? ¿Será el alma de las guerras y conflictos y asesinato por siempre? ¿O será el alma, digamos, el alma del sistema solar, la cual es pacífico? Esta es la verdad y la realidad acerca del alma del hombre. Primero, antes que nada, como dije muchas veces y recientemente, nunca hemos entendido de que el alma del hombre está dentro de la estructura del hombre. Ahora que hemos entendido, entendemos que en el momento de partida de la fisicalidad del hombre, el mismo proceso continuará como se hizo con la estrella, con un planeta, y el alma del hombre llega a ser una fuente de energía de orden superior, la cual en sí mismo conduce a la creación. Llega a ser la estrella y el centro de un nuevo ciclo de creación. Esto es lo que la raza humana tiene que entender. El ciclo actualmente comienza en el punto de la muerte y no termina en el punto de la muerte.
y de muchas formas. Y si uno entiende, es como el polvo y las partículas del polvo que se juntaron para hacer la Tierra en el sistema solar. Así los átomos y las partículas se han juntado para crear la Tierra, y la esencia de la creación y los polvos en este sistema solar han conducido a la creación del hombre. Así serán los campos del alma del hombre que conducen a la creación de otro nuevo ciclo de vida. ¿Qué tipo de vida le gustaría que mi alma llegara a crear? Este es el día del juicio. Y esto es lo que el hombre jamás ha entendido. Ahora usted ha entendido. No tiene elección. Hasta este momento no estaba al tanto, pero a partir de hoy usted es responsable por esto. Su conducta tiene que ser para elevar su alma, en que elevando su alma llega a ser el creador que permanezca correcto en su conducta, en la conducta de sus ciudadanos. No le contamos historias, esta es la verdad, y como han visto, este proceso no termina con un sol, el ciclo continúa. Es muy interesante en cómo la humanidad ahora, sabiendo el hecho, este hecho cómo lo manejará, le tomará décadas para que entienda, y entonces aquellos que entienden las herramientas para la guerra, las herramientas del conflicto, ellos tienen menos, no tienen nada con qué comenzar. Han llegado a ser la partícula del polvo en el sistema solar de otros hasta el día en que aprendan. Y aquellos no crean un nuevo ciclo en su alma. Esta es la elevación del alma del hombre. Ser parte de la creación de un nuevo ciclo de vida. Y cuando usted no lo tiene, llega a ser otra célula en el cuerpo de la estructura de algo más grande para que usted esté ahí hasta que se haga hecho. Ellos dicen, no me importa el temor, yo les doy del punto del amor o de la creación. Si usted tiene cuidado acerca de sus niños en este planeta para que tengan lo mejor, sus verdaderos niños vienen de su propia alma en el futuro. ¿Cómo les gustaría educarlos? ¿Cómo le gustaría que lleguen a ser cuando usted tiene un conflicto consigo mismo y es la causa de mucho desorden? Esta es la verdad, y el hombre le tomará muchísimo tiempo entenderlo. Y ahora que usted entiende que el alma del hombre es el operador para la creación del futuro, lo que fuera que es juntado por el alma, al final llega a ser su punto de referencia de su propia creación, de su propia dimensión. Pero la cosa más extraña es lo que él crea de su alma llegará a ser el creador de otras almas. Esta es la belleza acerca de la creación, y si uno entiende, no entiende de límites. Gracias, Marius. Thank you, Marius. Gracias, Ciro, por todo lo que haces. Thank you. Thank you, Ciro, for everything that you do. Y os agradezco porque aquí se puede ver el trabajo que hacemos juntos. And I thank you because we can see the work we do together. Y también los vídeos están en inglés en la página de la fundación. And also all the videos are in English in the site of the foundation. También está con el subtítulo en español. And they are also with the subtitles in Spanish. Y Liliana, si puedes poner los links en el chat.
Te agradezco. I would appreciate, Liliana, if you put the links on the chat. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente video. Now we're going to the next video. Y please, Marius. The next video is about the CO2 capture kit that Mr. Kesh presented some time ago. Can you please translate, Alenka? Because I have noise here. This is the CO2 capture kit by Mr. Kesh. This is the video by Mr. Kesh. And in Spanish, please. Este es el español, este es el video en del señor Kesh. We tried to put this video, well, I think 2 weeks ago. Tratamos de poner este video hace 2 semanas. But we had translations in English and Spanish, and it took very much, and it was very fragmented. Y no teníamos las traducciones en español y las otras cosas que necesitábamos, así que tomó un poco de tiempo. So we will try again with, I think, a better solution. Así es que vamos a tratar de nuevo con una solución mejor. Thank you very much. Muchas gracias. One of the biggest problems for humanity in the past few decades has been global warming. Global warming has been the menace which we have come to understand the damages it has done and can do in the future to humanity. It has been said that the source of the global warming is the extra and overproduction of CO2 by using different kind of fuels, by burning fuels. In fact, in the past few days, the world leaders, 120 of them, have met in the United Nations to find a solution for the CO2. What can we do and how we can bring it under control? In fact, in the past millions of years, the planet Earth has found its own solution. Marius, With dacă poți să plants, ridici un pic sunetul, te rog. the leaf absorbs CO2 and, under given condition, it releases oxygen. The leaf is a CO2 extraction system. That's why so many of you pay so much money to plant trees around the world to leave a green fingerprint. To be able to allow the trees to build as many leaves that in the long run they can absorb part of the CO2 which you created by burning fuel, by running cars, can be extracted from the environment that you feel better and justify for abuse of the nature. The technology at this moment with the Kesh Foundation is so advanced and so simple that we have understood the work of a leaf. And in understanding the plasma technology, the way the nature is, the way the nature works, we have managed to replicate the work of the leaf, which means if you look at the life and the leaf,
of a plant, the leaf has two sides. One side is nano-layered differently in respect to the back. And when the fields in between the two layers interact, they lead to creation of the magnetic gravitational field around the leaf, that this gravitational magnetic field is equal to gravitational magnetic field of the plasma of CO2. So what the leaf does is actually creates plasmatic magnetic field, a magnet for CO2, that the CO2 around the leaf is absorbed to the leaf. Now, in advancement in technology, we have managed to do the same with a very simple process. And this process is that, as we've shown in other videos with Fukushima, and now the trials which are going on in Africa regarding Ebola, that you can create nanolayers very much like the nanolayer on the leaf of a plant by using the process which we have shown in other videos to create a very simple nanolayer on the copper wire or a copper plate, where you can produce, this is a copper plate which has been nano-coated, where you can create one side properties of the leaf, which is, for example, the top. This is the nanolayer on the top. As I said before, the field created between the two layers, the back and the front nanolayers, leads to creation of the environment that extracts CO2 from the environment. So by nano-coating the copper and then trying to find the second plate, we have discovered that by using nickel plate in a simple form, we can create the half of the environment needed for extraction. When we put the two leaves, the two plates in a container, and then the other factor for the plant to be able to process the carbon, CO2, is water and salt. There is a water and salt in a different composition in between two layers. So what we have done, we replicated the same process. By putting water and salt in the container with a plate, one nano plate and one nickel plate, we create an environment exactly like the leaf. What happens is that the plates, in presence of the water and salt, create a magnetic field gravitational level on the surface of the box equal to of the CO2. So when you connect the two plates together electronically, by wire, electrically, you'll find that the system will start absorbing CO2 from the environment exactly like a leaf, with a beautiful, beautiful residual that this is not a talk and a dream. You can go into the substance, into the bottom of the container, and extract the CO2. So you have managed to do what the leaf does. And you can extract it as you need it and as is extracted from the environment. And in this process, you can collect as much gas, what we call it gas in nano state. We collect gas as we need in our laboratories. Now we are transferring this knowledge freely to mankind. So by simply creating an environment over the container, we have created the condition to replicate the process of the leaf in extracting CO2 from the environment. The beauty with this process is simple. You do not need to pay, for example, $100 to plant a tree for what you used 1,000 or 2,000 liters of fuel or 10,000 liters of fuel. And then out of the money you paid, maybe a fraction of it is used to plant a tree in Amazon or somewhere else.
and with it create a new problem for the farmers and people in Amazon or different areas. Because by overplanting and destroying other woods, you try to replace the same and the mistake carries on. This way, you plant a box, plant a tree, a copy of a leaf in your own house, and now you are responsible to clean up the mess, what you have created. So, in a very simple way, in that container, or as you can see in this container, you can simply extract the CO2 from the environment and collect it. Because, as usual, you get rid of the waste. To you, the CO2 which is absorbed is CO2. It is a waste. Sometimes it's CaCO3 too. So, if you can collect this material in a very simple way, you don't need to throw it away. Or you can use it because it's in plasmatic condition. It has a lot of energy. You can use it for production of energy in the future. We teach you how to do this. We have achieved this and we're going further. But the process is that now, by adding in a simple way a nano-coated material, a simple zinc plate, a piece of wire, you can, in a very simple way, clean up the mess by yourself, without relying on anybody or blaming your government that they do not clean up and they create the CO2. And it's very simple. This box, this technology, in its simple form, is available to every human being on this planet. We are offering this package, a container, nano-coated plate, a nickel plate, the wire to connect the two, a syringe to extract the CO2 that you can keep it and you know you are doing your work, and another container to hold the CO2 once you extract it, to every man on this planet. The production cost and material cost by the Italian company to produce it has been put at €15. You can buy the kit at €15, or you can buy the two plates individually and then you put the kit together yourself at home, a container you have and a syringe. These two plates has been valued at €10. So, with €25, including postage and packaging, you receive the box with the syringe and everything else, or €15 for two plates. Keshe Foundation will receive a percentage of this finance back for us to be able to carry on with research and development. These containers are available for delivery immediately by the manufacturers, and at the same time, you learn to become responsible for cleaning up the mess you have blamed your governments to clean for you. The beauty with this package is all the CO2 which you collect, if you put them in a position as we have in the containers, which we show and we release this in the very near future, you can lead and extract energy back from the material you have collected. You can see 12 volts DC and double that usually in AC. So not only you have cleaned up the CO2 from the environment, at the same time, by being able to use the energy from what you have collected, you stop the future burning of materials to add to the CO2. So indirectly, this game plays two clear, beautiful addition to the cycle knowledge of the man. Not only to clean up, but a new way of what you've been looking for as a free energy. And this can go for years. It is unlimited energy. It depends how you set up your system, how you do it. In 2-3 weeks time, we'll supply, we'll sell the same way as a kit, the rechargeable units. So what it means, when you bought the system, you have a CO2,
Then you inject your CO2 into these tubes or a similar setup, and then you start charging your battery, you start burning lights around the house 24 hours a day if you want to, without adding to the CO2. And at the same time, because as we've done, you can see it here, as you charge, you can have, as you see in the torch, a free energy. But you can add to it. You can charge a battery, you can charge anything you want to do. We're asking you to support the foundation with a practical solution which no organization in the world at the moment is managing or able to deliver to mankind. In fact, by cleaning up the mess which us and our fathers have created on this planet in the past 50 years, we allow our children to live a safe life on this planet. So you can go to Keshe Foundation website, www.keshefoundation.org, go to the shop and order a system for yourself or for your family and friends, that they have to water this thing, that their plant stays alive and they can extract CO2. At the same time, as we have opened the patents and this material is directly offered, this process directly offered to humanity, you can reproduce these units for your country, for your nation, for your friends and family. And by our ethos, the way we work, we give you our knowledge free. And on the other hand, to be able to research at this level and support our research without depending on governments and banks to limit our extension in addition to the foundation's knowledge, we ask and we request that for every unit you produce to contribute €1 to the Keshe Foundation in the account which is given on our website. The monies which come from the nations will be used in the Keshe Foundation of that nation in majority of the time that we support. So when you buy, for example, in China, we support the Keshe Foundation in China to be able to add to the research and development and teaching. A percentage will go to the Keshe Foundation headquarters for supporting the research, other researchers which are going here. So from today, by buying or purchasing 1 unit at a minimum donation of €25, you can start cleaning up the mess. And you can send the 1 sample to your world leaders, to your governments, to your councils, to your mayors, that there is a solution. Instead of spending time to go to marches to clean up the CO2, now march to purchase these units to change the course of humanity. The links for purchase are on the website. And if you are one of the members of the Keshe Foundations around the world, or you can replicate these units, please do so with the freedom that we can help each other to develop a new society without damaging the environment. Thank you very much. Thank you, Marius. Gracias, Marius. Alenka. Sí, gracias, Marius. Sí lo di. No se escucha. No me escuchas. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Marius. Gracias, Liliana, por... Gracias, Marius. Gracias, Liliana. Gracias, Alenka. Gracias a mí. Porque hoy cuando hemos hablado... Because today that when we were talking, hemos encontrado esa solución con, para las 3 lenguas. So we can have the 3 languages. El video es en inglés. The video is in English. El subtítulo en romano y en español. And the subtitles are in Romanian and in Spanish. Y otra vez, gracias. Thank you again. Ahora vamos a pasar en otro video. And now we're going to go to another video.
que es el principio de del plasmatizar el agua con los campos plasmáticos. And that is the first thing, is how to plasmatize the water with the plasma fields. Okay. Go ahead, Marius. Okay. Thank you. One statement, Mark asked if we can place a link for the videos. ¿No Gianni, pueden maybe poner, por favor, el enlace para los vídeos? I have sent 3 WeTransfer links, which may expire in a few days, but if you are able to download them in this period of time, in the next coming days. Vamos a compartir unos enlaces que estarán disponibles solamente por un corto tiempo, pero ustedes los pueden descargar en estos pocos días y poder tenerlos para su uso. You will be able to download them and translate them in your own language. Entonces ustedes podrán descargarlos y traducirlos a su propio idioma. Less for English because it's already in English. Excepto por inglés, porque ya están en inglés. Yes, so I will share again and Así que compartiré de nuevo start playing the video. para poder poner el video. It's important for a lot of you to understand what you're doing. When you explain to somebody, I make a gas water, what is the gas water? What is the plasmatic gas? Or what is the liquid plasma? It's all the same word for the same thing, but what's the principle behind it? How does it work? How can I explain to somebody, I have a liquid gas plasma of CO2? How did you make it? Very simple. The knowledge is simple. You can explain to them, as I said before, you get these water purification system. It's got a tube, it's got different kind of layers of sand, charcoal, whatever, and the water goes through it, and you buy a purified water. You filter it. Do the same thing. Put the gas in the bottle, shake it, and see what happens. It's not that the gas is going down, it's the water has to go through the gap space, gravitational magnetic field spacing, the gravitational magnetic positioning, what we call magnetic positioning, between the gases, which allows certain water at a certain strength to go through it. So as it goes through it, we purify the strength. In the filters of matter, we purify the impurities of whatever. In the filter of the plasmatic gas condition, when you shake it, we unify, we modify everything to a specific strength. If it's more, it gives to the gas. If it's short, it reaches. So the water you receive above the gas is monoenergetic. That's why it's so powerful. So you explain to people, we create filters of magnetic field strength, and then they understand. That's what gas water is. Unification, simply mono-energetic magnetic gravitational field strength of the water. So it's very easy. You purify. Now we have a new purifier offered to the humanity. Purify by strength, not by matter content. When you put it through the chalk and the sand, you take certain size materials which are not supposed to be in it, and you get stuck in between the sand or charcoal. You get pure water at the end, you drink it. With us, with the new plasma technology, what you call gas water or plasmatic water, is that now, if you understood the principle of the physics, that everything is magnetic field positioned, then you can explain it. They understand it. All this carry tools around circle magnets. Can I share this screen, please? I need to share a screen. You should be able to go ahead there, Mr. Dish. Okay, I'll go. Whiteboard. Share. This is what we have to understand, which is the beauty of it. If we take this up,
in our position, we always said the space is gravitational magnetic. Now you have a plasma, two magnets. Plasmas are two magnets. This space gap here is when the water goes of a certain strength. Let me change the color that you can see it. When the water goes of a certain strength, that creates that gap strength which can go through. So when it comes out of here, the water is this big. When it comes out of here, it's this strength. It's the strength or the magnitude. So now this is your CO2. What if you go back and now put the gans of, let's say, zinc oxide. The zinc oxide, zero, you don't see it, I choose another color. Okay, this is the zinc oxide. So then the zinc oxide, because of its strength, the gap is slightly different. So if you look, you have this. And the water which you put through is got this strength. And the water now, which goes through, it comes in, the strength is this, but before has a bigger dimension or a smaller. But when it comes out of here, it's mono. And that's why you have a power. That's why your gas liquid can target the specific strength. So that was it. Okay. It was a short, you're welcome. It was a short material, but very, very important in terms of Era un material muy corto, pero muy importante. how you can influence water with various plasmas. Así como se puede hacer el plasma con el agua de varios plasmas. So in the chat, a few of you have observed there was some sound problem. It's the original video. We did not do anything to it. This is how it is. So, yeah. Así que ustedes pueden notar que hemos tenido algunos problemas de sonido, pero algunos videos ya vienen con ese problema. Da, Gianni, ai cuvântul. No se escucha. No, porque estaba hablando con el micrófono cerrado. Ok. Ok. Ahora vamos a pasar la parte de cómo hemos aplicado nosotros el conocimiento. Now we're going to go to the next part, which is how we have applied this knowledge. Y eso es la historia de la creación de un dispositivo. That would be the story of the creation of a device. Para plasmatizar agua en un tanque de 23,000 litros. To plasmatize water in a large tank of 23,000 liters. Voy a compartir la pantalla. I will share screen. Y vamos a empezar con esa maravillosa foto. And we're going to explain what is this marvelous photo you're watching. Porque hoy también vamos a terminar con un video donde se explica qué es eso. And we're going to finish with a video that explains what that is. Ok. Hemos empezado cuando un amigo me llamó para hacer un dispositivo de plasma para purificar el agua, para limpiar el agua. And all this started when a friend called me to ask me if we could do a device to plasmatize water, to purify it. Aquí en la foto tenemos los recipientes para hacer los reactores. In this photo, we have the
containers to make the reactors. lo que son de vidrio. Y aquí agua salada con 9% de sal. Containers are the glasses, the glass ones, and we in the other bottles, the plastic bottles, we have salt water at 9% salinity, with 9% salinity. Hemos utilizado el agua del mismo sitio. We have used the water from the same place. Y eso es un experimento con los ganses para la agricultura. And that is an experiment for the ganses for agriculture application. Aquí hemos preparado las bobinas para los reactores. Now, these are the coils that we're going to use for the reactors. Y empezado de derecha a izquierda, aquí tenemos una bobina de cobre nano, la otra de zinc. And from right to left, we have a nano copper, and the last one is a zinc one. Y esos son para los reactores de CO2 ZNO. And they ask for the reactors of zinc O2, the zinc O and CO2. Y los últimos 4 son eso para el reactor de CH3 y el último And para the el last- reactor de óxido de cobre. And the last four are one for the CH3 reactor, and the last one is for the Cu or copper. Ok, las bobinas le hemos hecho con fuego, una parte. These coils we have nano coated with fire, some of them. Pero también hemos traído con nosotros bobinas hechas con en sosa cáustica, en el medio cáustico. But we have also brought some of the coils that have been nano coated with the caustic method. Aquí, por ejemplo, son bobinas que están hechas en medio cáustico. For example, these ones have been made with the caustic. Hemos utilizado el agua y el sal de la zona. Hemos empezado los dos reactores CO2 y ZNO. We have, using the local water, we have made these reactors for the zinc O and the CO2. Eso es el gas que al resultado de los primeros dos reactores. And these are the gases from the first two reactors. Las bobinas de arriba están preparadas para el otro gas. And these coils that I have shown up there are prepared for another type of gases. Aquí preparando los reactores, Now we're here preparing the reactors, poniendo el agua salada. placing the salted water. Sí. Ya empieza a hacerse el gas. And as you can see, the gases are starting to be created. También se puede ver el aminoácido. As you can see, there is some amino acids just starting over there on the top. Es muy importante utilizar el aminoácido en todo lo que hacemos. And it is very important that we remember to use the amino acids in everything that we make. Aquí el gas, que ya se puede ver. As you can see, the gases and there at the bottom. Aquí también está muy, muy hermoso. We also have this beautiful. Y una vez que hemos obtenido el gas, And once that we have obtained the gas, hemos puesto en recipientes de plástico de 10 litros, en cada uno 13 purbetas. we have also placed these in these plastic bottles, as you can see, and these are from 3 containers.
Y eso para tener aquaplasma. And that is the water, the plasma water. Después hemos ido a las tiendas para comprar tubo para hacer el dispositivo. And afterwards, we went to buy the mangueras, ¿cómo que se dice mangueras? Hoses, the plastic hoses to do the device that we're going to do. Eso es un tipo de tubo que se utiliza también en las fábricas para la alimentación y otras cosas. And this tubing is also used for food in some factories. Y el dispositivo tiene 4 metros de largo. The device is 4 meters long. Y para llenar ese tubo que es de 4 milímetros de diámetro por dentro, And to fill that tube that has 4 millimeters inside, hemos utilizado el plasma, el gas y el aminoácido solo de estos 3 botes. we have used only the plasma from these and amino acid from these 3 bottles. Ok, aquí se puede ver And here una parte del tubo está we can see saliendo por una parte. part of the tubing that is coming out from one part of the device. Y porque de aquí vamos a empezar a bobinarlo. Because we're going to start making the coils from the tube. Ok, aquí se puede ver en la foto. Hemos Now we hecho, can see here in the photo, hemos hecho la bobina con el tubo, we have made a coil with the tube, empezando de aquí de abajo y starting subiendo from hasta there arriba. and all around along the middle of the other tube. As you can see, the small tubing is going around the large tube, Se puede ver el video. the greater tube. Can you see clearly? That we're coiling it around that larger tube. ¿Me escuchan? Yes, sí, sí se escucha y yo estoy hablando. Sí, se habló. Hola. Ah, ok. Aquí se puede ver cómo hemos hecho, por eso está el video. As you can see, that's the reason for doing this video, so that you can see directly how it is done. Ok. Hola. Sí, después de terminar eso, ahora vamos a ver. When we finish that, we're going to the following part. Hemos, Gianni, sí, Gianni, te puedo preguntar, ¿cuánto de largo tiene ese tubo pequeño? El que están enrollando. 90 metros. ¿Cuánto? 90 metros. 90 meters. The long, that small tubing that is being coiled around the other one has 90 meters in length. Pero, Gracias. pero Alenka, eso es porque nosotros hemos elegido hacer en ese tubo. That is because we have chosen to do it that length. Y voy a explicar un poquito más adelante por qué. And I will explain later on why. Gracias, Gianni. Thank you, Gianni. Hemos construido el dispositivo y después le hemos llevado a unos 50 kilómetros a distancia en el campo. We have constructed that device, and then we have taken it about 50 kilometers to another place. En el campo donde tenía ese tanque, And that is the land where we had that tank that que you see, tiene unos 4 metros y medio de altura. and that has 4 meters and something, 4.5 meters in height.
Por eso tuvimos que hacerlo tan grande. And that was the reason we had to do it so long. Aquí tenemos otro video We have donde, another video here donde vamos a ver el montaje. where we're going to see how we assemble it. Porque aquí he sacado, por aquí entra el agua en el tanque. From here is where the supply of the water comes into the tank. Yo he metido el dispositivo dentro del tanque I have placed this device inside the tank, y después lo conecté con ese, and afterwards I connected it to con que tenía antes. the one that had before, previously, Porque el agua cae y entra por dentro del tubo y también por fuera. because the water comes through the tubing and also outside of the tube. Así, prácticamente cuando el agua cae, se está plasmatizando. And as the water falls around that tube, the water is getting plasmatized. Aquí he mostrado otra vez como, Otra pregunta, Gianni. sí, Entonces, ese tubo grande alrededor del cual tú estabas desarrollando los tubos angostos, ese era el que estaba inicialmente en el tanque. no, Alenka, No No. estaba allí. no, yo Ah, he el agua comprado, corría libre. yo he comprado eso para hacerlo porque he visto cómo está hecho el tanque. Ah, okay. He bought that long tubing because he knew how tall the tank was, and so that he could use it in that way. But all that is a new installation. Eso quería decir que hemos visto que tenía y entonces hemos adaptado para lo que tenía sin necesitar comprar muchas cosas. So we had adapted to what was already there, so that we wouldn't have to do too much, so that it wouldn't be too much expensive. Y Too aquí, expensive. aquí en esa parte del vídeo se ve cómo hemos hecho la conexión. And in this part of the video, you can see how we have made the connection. Porque Not como very- he dicho, una parte del tubo, la parte de abajo, hemos conectado con la parte de arriba. Because we have connected the part and the lower part with the upper part. Ok, después de tener el aquaplasma, After we had the plasma water, de aquí sacando del tanque en otros tanques para ir al campo, taking the water to other tanks to take them to the land. es, por ejemplo, como aquí es una cisterna de plástico, As this is a plastic tank, y es lo mejor poner aquaplasma en tanques de plástico como de metal. and it is a lot better to place the plasmatic water in the plastic tanks and not in metal tanks. También en los tanques se puede añadir en cada uno 100 mililitros de GANS, plasma y aminoácido juntos. In these tanks, we can add 100 milliliters of GANs with the amino acids. Y es 100 mililitros de plasma para 3 mililitros de agua. And it is 100 milliliters of plasma water to, how much, ¿cuánto me dijiste? ¿Cuánto dijiste del tanque? 3,000. Sí, a 3,000. 100 mililitros para 3,000 litros.
100 milliliters of plasma water or GANS water. GANS y aminoácido. 100 milliliters of GANS with the amino acids for 3,000 liters of water. Y volviendo otra vez a la cisterna que hemos hecho. And going back to the system. Y lo mejor es poner el GANS directamente. The best thing is to place the GANS directly. Y sacar agua siempre de la mitad arriba. And take out half of the water, of the upper part of the water. Nosotros hemos hecho eso porque el tanque ya está así hecho. And we did that because the tank was already made. Y por abajo se está sacando el agua. And we're taking the water from the downward part. También, part. También se puede poner los ganses en botes de vidrio y meterlo directamente en el tanque. And we can also, what we can also do is to place the ganses in glass bottles and sealed and put them in the bottom of the tank or in the upper part of the tank in the water. Yes. Y claro, cada uno puede adaptar a su tierra y a lo que tiene. And everyone can adapt to what they already have. Ok. Vamos a pasar adelante. Now we're going to another one. También cuando tenemos los 4 ganses de base. Also, when you have the 4 types of bases, of ganses, basic ganses. Sí. Podemos... main ganses, sorry. 4 main ganses. Ah, ok. 4 main ganses. Okay, thank you. Podemos utilizarlo directamente en las cisternas. We can use them directly in the tanks. Y aquí, en función de la situación que tenemos, and given the situation that we have, vamos a mezclarlo para que necesitamos. We are going to mix them according to what to fill our needs. Ok, y como hemos dicho, esa parte vamos a terminarla con la explicación de la foto. And as we previously said, we're going to finish this part with the explanation of this photo. Aquí hemos plasmatizado la tierra. We have plasmatized the land around here. 9 hectáreas de tierra. It's 9 hectares. Utilizando el plasma de ese tanque. Using the plasma from that tank. Después, con los mismos ganses que hemos preparado. And with the same ganses that we have prepared. Hemos plasmatizado trigo. We have plasmatized, perdón, Gianni, ¿qué dijiste por último? Hemos plasmatizado las semillas de trigo. We have plasmatized the wheat seeds. Y hemos sembrado aquí 9 hectáreas. And we have planted these seeds in these 9 hectares. Y lo que pasó fue esos nubes, entre las comillas. And what happened were those clouds that were formed, clouds in quotation marks. Que se formaron aquí de casi nada, de ningún sitio. Aparecieron. They appeared just suddenly.
after plasmatizing the land. Sí, hemos plasmatizado la tierra, hemos plasmatizado las semillas y hemos sembrado. We plasmatize the land, we plasmatize the seeds, and we planted them. Y ese video y las fotos están hechos en el día siguiente después de sembrar. And this video was made the next day after planting the land. Se puede ver alrededor, no hay nubes. You can see around that there are no clouds. Except for the ones that are over the land. Eso fue la confirmación que ya los campos existen. That was a confirmation for us that the fields are already there. Y fue maravilloso porque en esa tierra, después de cosechar el trigo, and it was wonderful because after we harvested the wheat, en el mismo año ha sembrado la flor de girasol. In that same year, we planted sunflower seeds. Y han tenido dos recoltas en el mismo año y las dos buenas. And we have harvested twice in that same year and very good quantity. Ok, ahora vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Okay, now we're Gracias. open to questions and answers. Thank you. Liliana, si abres los micrófonos. Sí, gracias, Gianni. Muchas gracias, Alenka. Gracias, Marius. Ya por acá está Irmgard, la que tiene levantada la mano. Adelante. And we have Irmgard that is raising her hand. Question, in that large coil around that long rod, did you run the end of it through the center of the rod and then connect at the top and sealed the two ends together? In that large, the question is, The big long rod. Mm-hmm. In that long rod, en ese tubo largo que vimos, estaban conectados. I'm sorry, Irmgard, could you please repeat because I didn't get it all. It looked to me Me parece que like the one end of the coiled tube que a través al final del tubo, ese grande, came back through the tube to the top end to the tube. Is that correct? que si llegó al final, que si es el mismo tubo que se ve, ese que está enrollado y que regresa a través por adentro, supongo. In the inside, you mean of the Yes, large tube? inside. Okay. En el pillo, que si va regresando a lo largo de adentro del tubo, Alenka, hacia arriba de nuevo. Alenka, Sí. si miramos con atención este video, mira, porque se ve en este lado, en la derecha, al fondo, At aquí, the right side, you can see. hay una parte del tubo. There is a part of the tube. Porque aquí vamos a hacer la conexión con el otro. Because we're going to connect it with the other one. Y por favor, miráis con atención. Sí, es que no se ve muy bien allí, Gianni, esa última parte. No se ve con claridad porque está demasiado brillante. Se ve, Alenka, si miras con ahora. atención, sí que se puede Maybe ver. we can see it now. There it is. You see? Oh, it's coming. Okay.
Yes, it's coming out. Okay. And this big tube that you wrap it around, is that plastic? Yes. Y si ese tubo es plástico, el que están enrollando alrededor, el tubo pequeño, yes, it is plastic. Es un tubo de plástico que se utiliza para agua. And it is a plastic tube which is used for water, usually. Es lo que se utilizan para evacuar el agua de la cocina y todo eso. And that's used to take the water from the sink. No, no, es plástico. Es plástico. No, sink es plastic plumbing. El sink es el lavatrastos. Sink, not think. Okay, okay. Is it vinyl? Te pregunta que si es de vinil. No, bueno, aquí se llama PWC. It's PVC. It's PVC piping. Sí, PVC. Okay. PVC. Ok, otra pregunta. Another question. Creo que al parecer de Irmgard son todas las preguntas, pero acá está Miriam con la mano levantada. Adelante, Miriam. Sí, porque había dicho el vendedor que lo va a vender, ellos lo van a reparar y de ahí van. Adelante, No Miriam. Abre tu no se micrófono. escucha, Miriam. Yo creo que puse error de dedo. Discúlpeme. Ok. Sí, no te preocupes. Ok, por acá tenemos en el chat. Ingrid. Otra vez question in the chat. Creo que otra vez Ingrid. Adelante. Creo que tiene otra pregunta. Go ahead, Ingrid, with your next question. In the one situation where you only use the water from the top of the tank, is that because I assume that's because you're saving all the nanomaterials. If you are, I'm thinking I might be interested in integrating this in a fresh water supply for a house. Okay, just a moment. Let me translate, please. A mí me gustaría ver si puedo integrar esto en el dispositivo que tengo para la entrada del agua a mi casa. Entonces, okay, go ahead. And I remember from a situation where they cleaned river water in Africa that maybe some of the contaminants went to the bottom. Just a moment. I remember in Africa that there was a situation where the river water was being collected and the dirt was in the bottom of the container. Spanish. And that she was asking at the beginning, ella estaba preguntando al principio que si se recogía la mitad del agua para que no se tomaran también parte de los ganses. So the question is there any residue of material accumulates? La pregunta es que si se va acumulando algún tipo de residuo en el fondo. ¿En el fondo de qué? Del tanque, del recipiente. Pues no, porque del tanque se saca todo el agua. No, in this case, the water is all taken out from the tank. Pero nosotros Because
Le voy a explicar. Because that water, if you remember, was being used to be taken to the land in the other tanks. Pero hemos puesto también los ganses en el pozo. But we have also placed the ganses in the ¿cómo es que se dice pozo? In the water supply from the land. Sí, pero Alenka también lo hemos hecho en el pozo donde sacamos el agua para nosotros. Ah, and they have taken also they have done that in the water supply they have from the bottom of the earth. Taking, I don't remember the word for that. The well. The well, yes, the water well. ¿Lo tiene Nico en el oasis? Nico has one in the oasis. Y hemos puesto el gas directamente en el pozo. And we have placed directly the guns in the well, inside the well. El gas está abajo. The guns is at the bottom of the well. Encima hemos puesto botes con gas y plasma gas y aminoácido. And on the top we have placed bottles with plasma and with amino acids. Y hemos obtenido un efecto doble. And we have obtained a double effect. Porque si has escuchado el vídeo con la plasmatización del agua, los principios. Because if you have watched the video at the beginning about how to plasmatize water. Aquí se puede ver que con el gas que tenemos abajo ya está plasmatizado el agua. You can see that with just the gas that is at the bottom, the water has been already plasmatized. Pero encima tengo plasma, gas y aminoácido de ZNO y CO2. But on the top, we have placed the CO2 gas and zinc O gas. Así que nosotros que sacamos para utilizar es aquaplasma con what we're using to, and in this case, is plasma water with con los campos del carbono y del zinc. With the fields of the carbon and of the zinc. Cuando quiero utilizarlo para la agricultura, tenemos un cubo donde metemos CH3 y otras cosas, otros elementos. And when we're using it for agriculture, we have another one where we use the CH3 and other things. Y eso lo vamos a explicar empezando con, no la próxima semana, la otra, porque empezamos el módulo 1 medio. And we're going to explain that in about 2 weeks, when we're going to start with the module about the environment. Aquí vamos a hablar de más dispositivos para plasmatizar el agua. And at this point, we're going to talk more about the other devices to plasmatize water. Gracias por tu pregunta. Thank you for your question, Irmgard. Thank you. Gianni. Gracias, Gianni. Gianni? Go ahead. Adelante. Okay. Adelante. Por ahí creo que Dean tenía una pregunta. Adelante, Dean. Thank you, Lena. Thank you, Gianni. Thank you for a beautiful teaching, explaining many things as you always do. Thank you very much. Gracias, Gianni. Gracias, Gianni. Gracias a todos por esa bella enseñanza. Gianni, may I ask you, what intentions do you give into your GANs as you produce Gianni, them for these units? Gianni, ¿qué tipo de intenciones pones en tus ganses al estarlos preparando? Okay, thank you, Dean. Gracias a nosotros, Dean. Muy buena pregunta. Very good question.
siempre cuando hacemos el GANS, every time that we're making GANs, es para el equilibrio. it's to balance. Pero ya somos conscientes que cuando estamos creando un reactor, But we are conscious that when we are creating a reactor, estamos creando un alma. we are creating a soul. Y aquí ya no estamos conectando con las emociones, con ese niño, And in this way, we're not connecting with just the emotions. y estamos creciendo juntos. And we are growing together. Cuando utilizamos ese GANS para cualquier dispositivo, When you use that GANs for any device, o utilizarlo directamente, or using it directly, como has visto también en las probetas, as you have seen with the containers, aquí tiene mucho poder. it has a lot of power. Unos campos de equilibrio. With the balancing fields. La alegría. With happiness. Y por eso hemos visto que está utilizando eso. And for this reason, we're using that. Y eso es la confirmación. Thank you, Jean. Thank you, Gianni. Sorry, can I just ask one more question? So the connection with your intentions, the plasma, the GANs, and those clouds that form over the plasma field. Así es que eso te conectado con tus intenciones, el plasma te conectó con tus intenciones y esas nubes que están por encima la confirman. Go ahead, Dean. So the question was, this is a soul connection, and do you think the soul of that cloud is in essence a feedback loop to the field? Así es que la pregunta es que si estamos nosotros haciendo una conexión con el alma y que si eso es una contestación a los campos. Gianni. Sí. Hola. ¿Me escuchan? No, no se escuchaba nada, Gianni. Bueno, ¿ahora? No, sí, ahora sí, ya se te escucha. ¿Puedes repetir la pregunta? Creo que fue una pausa de internet. Can you repeat, please, the question, Dean, because the internet was not good. I couldn't hear you. Okay, so the GANs, the plasma water, Así es que los GANs del agua plasmática, and the cloud formation over the field. La formación de las nubes arriba del campo. Do you think that this cloud formation has a feedback into the physical field where the plants are going to be growing? ¿Crees tú que esa formación de nubes arriba tiene una retroalimentación hacia el campo? Yo creo... Esa es la pregunta, Gianni. Sí, yo creo también algo. Es otro punto de vista. I also believe from another point of view. Nosotros hemos utilizado el plasma, el GANS y el aminoácido. We have used the GANs and the amino acid. En la relación con otras almas, los de semillas del trigo. In relation to other souls like the wheat seeds. Y también
las otras almas que viven ya aquí de mucho tiempo. And also the other souls that have been living around from a long time. Todas esas almas en conjunción All those souls in conjunction han creado un medio que have han created, atraído otras almas para alimentarse de estos campos. they have created a medium, an environment where other souls have come to feed themselves from the fields. Nosotros hemos sentido eso del principio. We have felt that from the very beginning. Pero sí que la confirmación es maravillosa. But the true thing is that the confirmation is marvelous. Gianni, can I ask? So the reason for my question. La razón para la pregunta. At the exhibition center. En el centro de exhibición. In Linz. En Linz. I have seen many cloud formations. And he visto muchas formaciones de nubes. And tonight, as I left, I saw a cloud formation at night that, and I have photographed and witnessed many cloud formations of a similar nature and different above the exhibition. Yo he atestiguado de muchas formaciones de esas nubes en el centro de exhibiciones y he tomado varias fotos. Go ahead. So I believe, I know. Dean, sorry. Así que yo creo que, y sé. Si puede compartir con nosotros algunas de las fotos, estaría maravilloso. It would be wonderful if you could share with us those photos. I have a couple that I can share. They're on my phone. I will need to, I will try. Hang on, it takes a little while because I have to go through it. Whenever I share the screen, it goes through. It doesn't have to be at this moment, Dean, if you don't have them at hand. Okay, I will. Okay. Pero le digo yo que lo puede tener en otra ocasión si no las tiene a mano. If we could stay on the topic of the cloud for a minute or two. Podríamos quedarnos un rato en el tópico de las nubes, por favor. That was going to be my Mark. question about the cloud. Él va a hacer su aporte sobre las nubes, dice Mark. Not moving, or the manifestation, or the spaceship, or whatever it was. It was beautiful. Dice que fue la manifestación de una nave espacial y que fue bellísimo. Sí, así es, Mark. What sort of emotion? You must have been elevated when you saw this, and the others too, right? Dice que lo más seguro es que tú debes de haber estado muy elevado al haber visto esto y que los otros también. Especially with it not moving. When was? I'm sorry, Mark. I said, could you please repeat? Especially with it, the cloud not moving and just positioning itself there over the fields. Oh, especialmente dice cuando las nubes se posicionaron sobre el campo. How long did it stay there, or did it last a day or hours? Tell us about your emotions. ¿Eso duró días o solamente horas? Días. Days. Wow. So it elevates me to see that and hear your description of what happened there. What sort of emotions were you experiencing? A mí me eleva, dice, lo que tú estás contando sobre esto. Me gustaría saber qué tipo de emociones estabas sintiendo en esos momentos. Pues la alegría fue lo primero. I was very joyful. Pero eso fue
por la mañana, acercándome, ya podría percibir todo eso. As I was getting close to the place, I could perceive that that was in the morning. Y cada vez me acercaba, es como se estaba creando delante de mí. And the closer I got, it was as if it was being created just in front of me. Y en ese momento, en la tierra estuvimos 3 almas. And at that moment, we were 3 souls over the land, on the land. Nuestro amigo del grupo romano, Virgil Brudaro. Yeah, our friend from the Romanian group, Virgil Brudaro. Jetta y Gianni. Jetta and Gianni. Y cada uno se sentía de alguna manera diferente, particular. And every one of us felt somehow different. Y personal, cuando llegó ahí y me senté con Jetta. And when I got there and we seated down with Jetta. En un momento pareció que se paró todo el sonido. We felt like all the sound had stopped. También no tenía nada de viento. There was no wind. Y eso es cerca del mar donde siempre hay vientos. And it's very close to the sea where there is always wind. It is a windy place. Pero en ese momento, lo que fue para mí como una imagen. But at that moment, what was like an image to me. Me parecía que todo se mueve muy, muy lento. It looked like everything was moving very slowly. Pero en el mismo momento podría sentir la dinámica de los campos. But at the same time, I could feel the dynamism of the fields. Gracias. Thank you. Bonita. It just seems like the universal community is here to elevate the soul of the planet and the inhabitants of this planet. And pareciera como que las... I'm sorry, Mark, I have to translate. It seems, pareciera como si las almas del universo estuvieran aquí para elevar las almas del planeta. Yes. So it just seems like they were giving you a confirmation, and with all the GANS waters that you put down, Mr. Kesh says this elevates the soul of the planet. Y es como que si te estuvieran dando la confirmación de que estaban haciendo efecto todos los ganses, porque como dice el señor Keshe, eleva el alma. Los ganses se elevan. So this is beautiful work, and what a beautiful confirmation. Es un trabajo bellísimo y qué bella confirmación. Mark, I'd just like to say that I think that the environment that Gianni is creating is opening up to the universal community. And as you said, this environment of the oasis is now becoming much larger. Dice que parece que las almas del universo están contribuyendo con tu trabajo, Gianni, y que parece que los campos del oasis se están extendiendo alrededor del oasis. And I just saw in chat that someone said that we are willing to elevate the soul of the planet. Todos estamos deseando elevar el alma al planeta. In this moment, it is elevated. En este momento ya se está elevando. And all the souls present here in this moment are part Todas of the. las almas que están presentes en este momento. Thank you, Gianni. Thank you, Mark. Son parte de eso. Gracias, Gianni. Gracias, Mark. Thank you, Dean. Thank Así you, es. Gianni. Yeah, thank you. Thank you, Elena. Gracias a nosotros.
Thank you. Thank you. Ok, ¿más preguntas? More questions? Ok, muchísimas gracias, Gianni. Gracias, Alenka. Por ahí, gracias a Mark, a Dean. Y por aquí puso a Raquel en inglés en el chat. Raquel puso en inglés en el chat los principios del agua de plasma. No. Todos estamos deseosos de elevar al planeta solamente con la fuerza de los campos y nuestras intenciones. Eso fue lo que dijo Raquel. Escribió en el chat. Ok, sí. Muchas gracias, Raquel. Al parecer no hay preguntas, Gianni. No hay más preguntas. No more questions. Well, Gianni, okay, it's Dean again. I can ask you a question. So, Gianni, with everybody present here in this moment, we can view your GANs and we can connect our souls with the GANs and elevate the oasis, the planet, and ourselves in this very moment, just with our intentions right now, in this moment. Con solo nuestras intenciones, todos los que estamos aquí, nosotros podemos elevar el planeta y el oasis y los alrededores del oasis solamente con nuestra intención, ayudándole a tus gases. Así es, y ya estamos haciéndolo en ese momento. We are doing that at this moment also. Y también agradezco a todas las almas que están participando en eso. And I thank all the souls that are participating in this. A los hombres verticales. To the vertical people. Y a todos que tienen fisicalidad o no. And whether they have physicality or not. Porque estamos conscientes que estamos creando el medio juntos. Because we are conscious and we are aware that we are creating the environment together. Y en equilibrio con toda la comunidad universal. And in balance with all the universal community. Gracias. Thank you. Gracias, Gianni. Thank you. We would say in the Universal Council, we are present. Thank you very much. Como Consejo Universal, nosotros estamos presentes. Muchas gracias. Thank you, Dean. Thank you. Thank we. Gracias a nosotros. Yes, thank you. Guys, I would like to share something with you, if there's possible. Go ahead, Marius. In the not sharing the screen, just sharing some thoughts. You can please leave the videos as they were, the beautiful ganses and the pictures. Okay. They were all beautiful. I see, and I'm happy to see more people trying to observe their intentions and the emotions while applying this technology in various situations. Veo que hay más almas y más personas que están tratando de aplicar con sus intenciones en estos momentos. When I look at myself, cuando me veo a mí mismo, while applying this technology, mientras estoy con esta tecnología, I'm somehow focused to what I'm doing. Veo cómo me enfoco en lo que estoy haciendo. For example, winding, Por ejemplo, or putting some GANs in a certain position. Cuando estoy poniendo los ganses en una determinada posición.
But I'm so focused that I feel like I'm somewhere else. Y estoy tan enfocado que siento como que estoy en otro lado. So maybe my attention is very focused to what I'm doing. I missed observing the inner emotion. Estoy tan enfocado en lo que estoy haciendo que a veces me pierdo de lo que estoy sintiendo internamente con mis emociones. And I think I have to look even more in depth to what I feel. And y creo que tengo que ver más en profundidad hacia lo que estoy sintiendo. It must be more profound than a surface emotion. Tiene que ser mucho más profunda que las emociones en la superficie. But there are also some key points, if I can call them like this. Pero también hay unos puntos claves, si le puedo llamar así. When I am preparing the water for creating the GANs or nano coating. Al preparar el agua para preparar los ganses o al hacer el nano recubrimiento. And I spend some time focusing on it and inserting some intentions. A veces me enfoco en insertar o integrar algunas intenciones. Or after I finish assembling a reactor. Y después de que yo termino de ensamblar el reactor. And I want to place it somewhere in my balcony or between a few flowers. Entonces quiero colocarlo en algún lugar como en mi balcón, entre unas flores. But the other moments, I think they are blank. So I'm very focused on what I'm doing and I do not look inside. Pero a veces siento como que están negros. Black, did you say? Come again, Alenka? Marius, did you say black? No, did blank. You feel like blank, empty. Black. Empty. Oh. It's empty thought. It's no thought. It's yes. But there are a few people in Romania. Y hay muy pocas personas en Rumanía. They are working in the background. Están viendo en el fondo, en el trasfondo. Some of them have also a religious background. Y algunas de esas personas tienen un trasfondo religioso. And they are doing a personal self-preparation before making a nano or GANs. Y hace una preparación previa antes de hacer el nano o el GANS. They are fasting 1 or 3 days before creating a nano. Algunos están ayunando unos 3 días antes de hacer la creación del nano recubrimiento. And the reason is y la razón es they observe while making a nano. Ellos observan que mientras están haciendo el nano, their inner emotions get amplified. Sus emociones internas son amplificadas. Doesn't matter if it's good or bad, it gets much amplified. No importa si son buenas o malas, son amplificadas. But after fasting, they are more neutral. Pero al hacer el ayuno, entonces las emociones son más neutras. The same happens with the ganses when they try to do GANs. Esto sucede cuando ellos están tratando de hacer los ganses. And also, one of these people who has a religious background. Y también una de estas personas que es muy religiosa. He could actually be a priest. Podría ser actualmente un sacerdote. He says he enchants his water before creating a GANs. Enchants? Yes, it's like saying a prayer. Encanta. Ajá. Él siente como que él encanta el agua
antes de hacer sus oraciones o al Yes, hacer sus oraciones. maybe this is his way of inserting some sort of intention and information inside the water before moving further. Tal vez es una de las formas en que él hace de introducir las intenciones y purificar el agua antes de seguir adelante. Yeah, and he even suggested, I don't know how it is in the Catholic Church, but in holidays in Romania, great holidays, water is Hasta sugirió algo como hacer algo de lo que se hace en las celebraciones religiosas. The priest at the church is we call it saint water. He enchants the water. Como cuando el sacerdote santifica el agua, que le llamamos el agua sagrada o agua, ¿cómo se dice? Agua que está purificada por las oraciones, santificada. Yeah, and people can get this water and carry it home. Y la gente puede obtener esa agua en las iglesias y llevarla a la casa. Probably, yes, blesses the water. Yes, thank you, Gail. Probably you have this this happens in Orthodox, but you can have this Esto maybe también sucede en la iglesia ortodoxa. in other Christian Y en religions. otras religiones cristianas. And Agua bendita le dicen. Agua bendita in Spanish. So he suggested we can use this kind of water to create gases and nano. Y él ha sugerido que nosotros podríamos usar este tipo de agua para crear los gases. Yeah, probably this is one other way to connect with ourselves, and I think probablemente esta sería otra forma de conectarnos con nosotros mismos. We can give this a try and observe what happens and what happens with ourselves. Nosotros podríamos probarlo y ver qué sucede y cómo reaccionamos nosotros. Maybe not through the process. Tal vez no por el proceso. But after the process. Pero después del proceso. Thank you very much. O sea, el procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Ok, adelante, Gianni. Ok. Marius. Gracias, Marius. Y tenemos aquí con nosotros a un muy buen amigo, Jalal. Hola, Jalal. We have here Jalal, good friend. Por favor, si quieres compartir algo con nosotros. Would you like to share something with us, Jalal? As Mr. Cash, I am a knowledge seeker. I'm learning. Yo soy un buscador de conocimiento, dice solamente. Pues, Jalal, como nosotros todos. Jalal, as we are knowledge seekers. Así que, por favor. And please. No se escucha. Does Gianni want to have any conversation about this C14 that Mr. Kesh or think about amino Gianni, ¿te acids? gustaría hacer una conversación sobre el C14? Sí, Mark, por favor. Yes, Mark, please. No, I'm asking you, or maybe you and Jalal could enter into a conversation about the C14, this secret to unlock the creation in the universe. Oh, we thought... No, dice yo solamente les pregunto a ustedes si ustedes quieren entre ustedes hacer alguna conversación sobre el C14, que es el creador del universo. Well, Mr. Cash, I was reading one of the articles today to break the chain of eating and everything and introducing the CH3. But he said he doesn't teach. Mark,
Please. Sorry. Estaba hablando, escuchando una conversación con el señor sobre el C14 y que puede servir para alimentarse junto con el CH3. I think it Go was ahead. from 2019, and he was saying, I don't teach this. So this is a relatively new teaching in the overall. Entonces, eso fue como del 2019 y entonces él decía que él no enseñaba eso. Entonces pienso que podría ser un buen tema. But he already taught us in the last knowledge seeker. Él ya nos enseñó en el último taller de los buscadores de conocimientos. I just thought if Gianni or yourself would like to make any comments about this. Solo pensaba si ustedes dos podrían hacer algún comentario respecto a esto. Sí, gracias, Mark. Y Jalal, si puedes ayudarme, por favor. Thank you, Mark. And yes, podría Jalal ayudar. Can you help me, Jalal, with this? Yes. What you want? I can push you, no problem. You don't have benzene? Yo te puedo empujar, no hay ningún problema, que si tienes benceno. It seems like this is unlocking the entire process of creation, I think he said in that last workshop. Obviously for food, obviously for transmutation and other things. Maybe there could just be a general discussion in a way to give us more understanding. From what we understand from the teaching, when you go and you nanocode. Alenka, por favor. ¿Qué es lo que ustedes comprenden? Tenía el micrófono cerrado. ¿Qué es lo que ustedes comprenden cuando están haciendo el nanorecubrimiento? Si alguien pudiera, por favor, sustituirme porque tengo un poco de ruido en la casa. The way you nanocode, he asks you how you nanocode, the way you nanocode, why you nanocode. Siempre se tienen que preguntar por qué ustedes hacen el nanorecubrimiento, cómo hacen el nanorecubrimiento, de qué manera. Because if you see, even when you breathe, you do not breathe always oxygen 16. Porque ustedes, aun cuando ustedes están respirando, tienen que tener oxígeno. Sometimes you need 14. Sometimes you need oxygen 12, oxygen 11. A veces puede ser oxígeno 11. So the nano coating and the environment you put this nano coating in, which give you this kind of energies. Así es que el nanorecubrimiento y la energía que ustedes ponen en este nanorecubrimiento es lo que te va a dar el resultado de los gases. Okay, let me ask you one thing. All of us, we nanocoat. Déjenme preguntarles algo. Todos nosotros hacemos el nanorecubrimiento. Did you consider the time you nanocoat? ¿Han considerado ustedes el tiempo en que ustedes están haciendo el nanorecubrimiento? Did you wait 1 day, or you went 1 week, or you went 1 month, or you went 3 months? ¿Lo hicieron en una semana, en un mes o en 3 meses? And how many times you change the condition of your nanocoating? ¿Y en qué momento se convirtió en condición de nanorecubrimiento? And now, when you, after that, you have a nanocoating which release energy level. Y después de eso, ustedes tienen un nanorecubrimiento que va a liberar energía. Now, did you consider how many layers you have? ¿Han considerado cuántas capas tienen ustedes? Now, do you have 30,000,
or 40,000 or 50,000. Tiene 30,000, 40,000 o 50,000. You do not consider this because you are not working in this level. Sorry, could you please repeat? You do not consider how many thousands of layers because you are not specific working with how much layers you have, how much, you know. Ustedes no están considerando la cantidad de capas porque no saben exactamente qué cantidad de capas van a necesitar. You know, like, you know, I want oxygen and I don't care what kind of oxygen. I need oxygen. Por ejemplo, quiero oxígeno, no me importa qué tipo de oxígeno, solamente quiero oxígeno. But for a specific, let's say, doctor, he knows exactly what kind of oxygen and where you need this oxygen. Oxygen 16, 15, 14, 13, in which level, in which strength. That's why there's a lot of difference. Pero para algunas aplicaciones es necesario saber qué tipo de oxígeno van a estar usando, si es 14 o 11, dependiendo de la aplicación que van, para qué lo van a ocupar. But we are all, as a knowledge seekers, we work in general. But once you go and be specialized in something, yes, you need this tiny information and how you work. Pero una vez que nosotros nos especializamos en algo, entonces lo vamos a necesitar de una determinada forma. Even, you know, Gianni, and so many times, even I told you, you are using these gases for all the plants. But sometimes you need to be specific. Estos gases para todas las plantas. Sometimes you need to be specific. You know, if you give water to the plants, Algunas all veces the tienen que water ser específicos. the same water? No. Todas las aguas no son siempre iguales, ¿no? So even in the gases, you have levels, you have gases which is give so huge energy, but it takes little by little. Some of them give little and takes much, you know, always gravitational, magnetical. Aún en los gases nosotros también tenemos diferentes niveles y pues, algunos pueden ser más magneticales, algunos pueden ser más gravitacionales. It's exactly like a feeding of us, of the man. Sorry, could you please repeat? It's like a feeding of the man. Es como la alimentación del hombre. The same kind all over your life, in the morning and afternoon and in the night and when you sleep. No siempre es lo mismo, depende puede ser en la mañana diferente, al mediodía o por la noche. You cannot. You need to change energies because this is what we accepted and this is what we are, you know, living in different. Necesitas cambiar las energías porque eso es lo que hemos estado aceptando. Different proteins, different vitamins, different minerals. Diferentes vitaminas, diferentes minerales. So how are you going to create this? If you don't know exactly what you have in your hand, what kind of energy, what kind of environment. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer esto si no sabes exactamente qué tipo de energía tienes entre tus manos? ¿Cómo vas a crear? But one thing here, pero hay una cosa aquí. If you take 2 copper wires, si tú tomas 2 alambres de cobre, you put one in NaOH, nano coating. Pones uno en el potassium, KOH. Y pones el otro, además de la soda cáustica, poniéndole el potasio. 100% you have different kind of nanocoating. Te aseguro 100% que vas a tener un nanorecubrimiento muy diferente. So, if the first one give you, let's say, carbon, let's say carbon 6, the other one give you carbon 7, 100%. Digamos que uno te da el carbono 6 y el otro te va a dar carbono 7. So, you do not need to think about carbon 12 and carbon 14 and carbon 13 because we do not have,
we do not use it in reality unless you En are a realidad, specialist nosotros and no you need usamos it. el carbono. Could you please let me translate? Why you Jalal? need to translate? Let me ask you something, Joel. Let Go ahead. her translate Yes, and then. yes. Okay, translate. Okay, you because you finished? you can make oh please, I have to remember what you were saying. I can do it again, no problem. You can make carbon 6, carbon 7, but what is the point of doing carbon 12, carbon 14, or carbon 16, whatever, if you're not going to be using it? No, is that it? No, am I right? If you want to use it specific, then you go to this node. Ok, si tú vas a desear específicamente carbono 14, carbono 12, entonces vas a tratar de hacerlo, pero realmente no lo necesitas porque estás usando solamente carbono 6, carbono 7. It's as if, you know, if a normal woman, she do not need this B12 and B9 in this amount of tablets because she is not creating a child. Por ejemplo, no necesitamos realmente, como una persona normal en este mundo, no necesitamos hacer el B12. So, only when she is creating a child, she's pregnant, then the doctors give her solamente this. cuando está embarazada y creando un bebé es que lo necesita. Then the doctors give her this tablet because she needs it. Y entonces los médicos le van a dar esta tableta porque ella lo necesita. So it's the same thing. Do you always, Sambashvili, you know now how to make, let's say, C14. Do you need it? No, this is a specific place, specific time for a specific job. Por ejemplo, el carbono C se va a usar en un momento específico a un determinado punto. Okay, Mark, ask your question. No, I was just going to say that, you know, we go for the bigger and the stronger, but he says I go for the weaker and the smaller. Like, do you remember when he said some of my nano coating, you can't even see it? Yes. Just a the moment. longest I'd gone was 30 days, but go ahead, Alenka, sorry. Okay. Okay, thank you. Bueno, dice Mark que mucha gente va hacia lo más fuerte, hacia lo más grande, él va hacia lo más pequeño y más débil, y que cada uno pues recuerda, le pregunta a Yala si recuerda cuando él estaba haciendo un determinado GANS. Okay. So you think if we understand this, we'll catch up with the 50-year gap we're behind with the Iranians? Of course. Okay, really. así que tú crees que si nosotros logramos entender esto, nos vamos a poner al día con los iraníes. Look, we all go to make water, okay? Okay, digamos que vamos a hacer agua. So if you want to make water, you need energy level in 18. Si tú vas a hacer agua, entonces necesitas un nivel de energía de, which was the last word? 18. Yalal, ¿quieres la pantalla, la pizarra? Liliana, necesito que alguien tome, por favor, porque tengo mucho ruido por acá. Ok, Yalenka. Sí. ¿Podrías preguntarle a Yalal si necesita la pizarra blanca? Por favor. Casi no puedo escuchar. What? I'm sorry, Jalal, I have a lot of noise around here and I can hardly listen to you, so I'm asking for help so that somebody else can translate. Por aquí está John. Okay, please, John. I will make it very, very slowly. No problem. John, ¿estás por ahí? ¿O estaba allí Santi también? Santi ya no está, Alenka. ¿No está? Está por acá,
Está Andrés. Está Felipe. Okay, I will make it very slow. Don't worry. Okay, thank you. I will try. Okay. Hello. Yes, I will help Alenka with translation. Thank you, Andrew. Thank you. Okay. Okay. Well, hello everyone. Okay. Give me whiteboard, please. Sí, dale pizarra a Lili, por favor. Okay. What is okay here? Look, understand, please. Bueno, por favor, entiendan esto. This is your body. Este es su cuerpo. And it have 80% water. Y tiene 80% de agua. This will never change. Esto nunca va a cambiar. Unless this energy, what we call water, exchange it with another energy you need for, let's say, to take from the environment or you give to the environment. A menos que esta energía se requiera para cualquier otro intercambio energético del medio ambiente que necesita el cuerpo. So what we do, we drink 1 liter of water. Así que lo que hacemos es tomar 1 litro de agua. And then we pee it out 1 liter of water. Y desalojamos también 1 litro de agua. What we done, we took the energy of the water, the energy only. We didn't take the water in. We took here the energy which is body need. ¿Qué hicimos? Tomamos la energía del agua, más no estamos tomando el agua. Tomamos 1 litro de agua, pero botamos 1 litro también. Solo estamos tomando la energía. And we give out the energy which is we don't need. Y botamos también la energía que no necesitamos. But in reality, junto con el agua. This water didn't goes to our vein, didn't goes to our blood. Nothing goes there. Pero en realidad esta agua no fue a nuestro cuerpo ni a nuestra sangre. El agua no está allí presente. There is a wall. The water is here. The energy which is across this wall goes to the lymph and goes from the lymph to everywhere, the blood and the white cells and whatever. Excuse me, from the liver? No. The water is here. There is a wall. Yes, wall. And this is only the energy goes to the lymph. The carrier of the energy is the lymph. I think it's LYMPH. Could you write it down, please? Y Linfa. Oh, the lymph. Okay, got it. Bueno, entonces, digamos que hay una barrera y el agua traspasa esta barrera, pasa a la linfa, al sistema linfático, y es allí donde es utilizada. So this one goes to the cell. Esto luego va a la célula. Give energy. And da la energía. Take energy back to another level, which itself goes again outside. Y retorna de nuevo a otro nivel y luego pasa a la célula y sale del cuerpo. The water itself do not cross this wall. El agua en sí misma nunca cruza esta pared. So what you need only, maybe the difference between the energy which you are giving out, the energy which you are taking, maybe you need 2 plasma or maximum 3.2 in the plasma level. Así que tal vez solo se necesita un nivel 3.2 porque sorry, could you please repeat, Jalal? Thank you. What you need the energy of H2O in this level. 3, how much water you have here in your body? 75%. X2 3.5. Sí, bueno,
Realmente solo necesitas la energía de 3.5 del agua si en tu cuerpo hay un 75% de agua, un 80%, ese es el nivel que necesitas, 3.5. You do not need to create 18. No create the necesitas water. crear 18 You do para not crear el need it agua. because you already have the water inside you. No se necesita porque ya tienes el agua dentro de ti mismo. You only need the energy to increase the gap between the cells. That's all. Solo necesitas la energía para incrementar el vacío que hay entre las células. Eso es todo. A bigger gap, that means a bigger work. It move more. Moving more, giving more energy. Un vacío más grande va a significar que va a haber un flujo de energía más grande, un trabajo más fuerte y más grande. It's no different between this one or carbon 12 or carbon 14 or carbon 16 or carbon 8. Así que no va a haber diferencia entre esto y un carbono 12, 14, 16, But 8. we need to experiment all the time. Pero necesitamos experimentarlo todo el tiempo, ponerlo en práctica. You know how to create the amino acid, and this amino acid is your food. Ustedes saben cómo crear estos aminoácidos y estos aminoácidos son su alimento. And this what you call gases, it's the suns, it's the energies. Y esto que llamamos GANs, pues es energía. Connect these gases with the amino acid is connected to the body of the man. Conecta estos GANs con los aminoácidos y esa es la energía del hombre. In this case, you do not need to drink the water. Y en este caso no necesitarías ni siquiera beber agua. Because the energy which is released from these gases, if you can make it dynamic, the energy which is released out, you take what you need from. Porque la energía liberada de estos GANs la puedes tomar tú, es liberada por ellos y la puedes tomar. You know, if you are 1 day here, it's okay. If you are 1 month, even, it's okay. If you are 1 year, it's okay. But after 1 year, you need to think about the fields only. Bueno, si estás aquí un mes está bien, si estás un año también, pero más tiempo no, ya necesitas es empezar a pensar y trabajar sobre los GANs, sobre los campos. Now, in the last teaching, Mr. Cash telling the government, I can make radioactive material from the H2O, from the water. How you can do it? Ahora, como dice el señor Cash que le dijo a los gobiernos en estos días, puedo hacer material radioactivo del agua. ¿Cómo creen ustedes que lo podrían hacer? If someone come to you, are you an electrical? Yes. Mr. Cash said he can make radioactive material from the water. Can you do it? Bueno, y si llega alguien a ti, buscador de conocimiento, y te dice, bueno, el señor Cash dijo que podía hacer esto, ¿cómo lo puedes hacer tú? So, if you don't have any answer, even if it's just 1% from the 100, why you are knowledge? Bueno, si no podemos obtener una respuesta más allá de un 1%, entonces, ¿cómo es eso que eres buscador de conocimiento? The knowledge is there. The teaching of Mr. Cash is always there. You need to go back to it. El conocimiento está allí, la información está allí, en las enseñanzas del señor Cash. Necesitas entonces ir para atrás y retomar. Believe me, and sometimes maybe it takes a second to understand. Y créanme, a veces solo se necesitan segundos para lograr entender esto. But anyway, let me go to the 12 and 14. Please understand. Bueno, de todas maneras vamos a volver al 12 y al If you 14. nanocoat in NaOH, I cannot use the other board because I will kick out. Pero no puedo usar la otra pizarra porque se saldría. Pero si ustedes hacen nanocobertura en NaOH. Until the knowledge now we have, this is a carbon 12. Bueno, esto es para carbono 12.
if you nanocoat the same plus KOH Si nos recurren así más KOH, plus this one, huh? Plus NaOH. sí, más NaOH. What you done here? Because the work of the potassium, it give you, if this one, you know, it's exactly what you brought in the teaching today. The Bueno, es distance gap. I feel exactamente. Sorry, Jalal. Finish. I can keep up. This one give you a distance gap between the nanos. Bueno, eso que ven ahí es el vacío entre los nanos. Si ustedes hacen el trabajo con ambos. So if you add KOH, this one will give you a different distance gap. Si usas el potasio con el NaOH, te va a dar una distancia mayor, un vacío mayor entre los nano. So if you say this is from here to here, let's say in example, it is 1 centimeter. Digamos que es 1 centímetro de distancia que hay del uno al otro. And 1 centimeter, you know, it gives me this kind of energy. Bueno, esto me puede dar un nivel de energía. This one is bigger. This is 1 point minimum 2%. Esto es mínimo, si el otro era 1, este puede ser un 1,2. So this one will give me a bigger distance gap. That means I have bigger spectrum of energy. Y tener ese vacío más grande quiere decir que va a tener un espectro de energía más amplio. So if this is what Mr. Cash is teaching us, we call it C12, carbon 12. This is 100%. This is carbon at least 13 or 14. So it's a little bit bigger. Bueno, entonces, si esto es de acuerdo a las enseñanzas del señor Cash, vemos que podemos tener un carbono 12 al menos 14. And if this is 6, in reality, this is 7. Si este es 6, en realidad, este otro vendría siendo 7. And nobody knows. Maybe all of that, what we are doing, it is not more than maybe 3 or 4 or maximum 5. We are not in 6 and 7 and 8. Nadie lo sabe en realidad, pero puede ser que sea un nivel 3 o 4 o 5. Maybe. This is a knowledge. This is a new knowledge for all of us, and the controller of giving this knowledge is Mr. Cash. Es una posibilidad, esto es un conocimiento muy reciente y nos lo está entregando muy recientemente el señor Cash. Es el único que puede tener una certeza sobre ello hasta ahora. I hope now you understand what is the difference between carbon 12 and carbon 14. It is one point higher. Espero que hayan entendido la diferencia entre el 12 y el 14. Realmente es un punto de diferencia. Because we use the sodium. Aquí estamos usando el sodio. And here we used the potassium. So you go to the Wikipedia. El otro lado el potasio. See what is the sodium, NaOH, and what is KOH. Para ver en Wikipedia qué es sodio y potasio, NaOH y K. And you will see. You will see the difference between them. Allí verán la diferencia entre cada uno de ellos. It's more heat, that means more bigger gap. But básicamente la diferencia es más calor, entonces va a haber una mayor distancia en el vacío entre ellos. It can replicate itself in the plasmatic way. Y obviamente esto se va a poder aplicar a los plasmas, se verá reflejado allí. So, Mr. Gianni, all the plants in the world working in the same, Mr. Cohen? Así que bueno, Gianni, todas las plantas trabajando.
is it so, whatever you eat, whatever whatever energy you take from all these plants, it's one. Lo que sea que tomes de energía de estas plantas va a ser uno. But is it one? I don't think so. Pero realmente es uno, no lo creo. Es mucho más que nada. So the sun didn't have to create any C14. The energy of the galaxy became the energy of the sun. The energy of the sun became the energy of the earth, and then it became the soul of the man. The sun do not make So the, it must have 14. it must have interacted with the fields of itself. Despacito, por favor. Hold on, guys. Bueno, esto quiere decir que el Sol no es que esté creando carbono 14. La energía de la galaxia viene del Sol, luego la energía del Sol pasa a ser la energía de la Tierra y esto luego pasa a ser parte del alma del hombre, pero posiblemente no tenga que ser un carbono 14. They say the interaction in the plasmatic, in the soul, in the sun, it's helium. Dicen que la interacción que hay en el Sol es helio. And in the borders of our solar system is hydrogen. Y en el borde de in the border of our solar system, here we have hydrogens. Del sistema solar tenemos hidrógenos. So please, when this one release, what it will release? This one. Así que va a liberar. And from here to here, it's one. It's no different. Claro, de uno al otro va a haber uno. No es otra la diferencia. If I want to draw it, it will be like this. Si quiero dibujarlo, va a ser más o menos como algo así. It's only different to the strength. La fuerza es diferente. So what cut this energy to what we want? Mr. Cash call it the knife of the universe. ¿Qué corta esto? Algo que el señor que se llama como algo así como el cuchillo del universo. So it happened in this point. There is a knife, universal knife, cut, which creates carbon 14, and this is nitrogen. Y bueno, este cuchillo lo que hace es un corte de nitrógeno y lo que crea allí es el carbono 14. What Mr. Cash is saying, the first interaction between Earth and the sun create carbon, making nitrogen. What is nitrogen here in the level of the plasma? It's 14. Carbon 14. La primera interacción que sucede entre el Sol y la Tierra, que es un carbono 14, finalmente es un nitrógeno. ¿Y qué es lo que hay en este plasma? Es un nitrógeno. It's only when this is the Earth and this is the atmosphere of the Earth, the field of it. Here, it is carbon 14 because of the cut of the knife. Here, cover carbon 14. But when it's enter the atmosphere of the planet, it will change to the matter state nitrogen. Bueno, digamos, debido al campo de la Tierra, cuando llega a este punto, digamos, como a ese límite, es carbono 14. Esas emisiones del Sol son carbono 14. Pero cuando ingresa a nuestro campo, al campo energético de la Tierra, se convierte en nitrógeno. And here it's give and take between the fields of the plasma of the sun and the plasma of the earth. It will create, Mr. Cohen, adding and taking, it create amino acid. Y es allí en esta interacción plasmática entre el Sol y la Tierra, entre el dar y el recibir, que se van a generar estos aminoácidos.
Is it understandable? I hope. Yes. Espero que haya quedado bien entendido. Yes, Jalal, thank you. Thank you, my dear. Sí, So, sí. if you create a plasma, Gianni, if you create a plasma, yes, don't think about this plasma, whatever it is. It is your names you put in. Si creas un plasma, no creas que es cualquier plasma. Tú le estás poniendo el nombre a ese plasma. It is the Tiene tu firma. environment. It is the environment what you put here which make difference. Es lo que pones aquí, es el ambiente el que hace la diferencia. Do you remember I said nano-coated copper here and nano-coated copper here and nano-coated copper here. It's all same. Recuerda, bueno, todos estos contenedores tienen placas de cobre nano recubierto. It's all same. Todos son iguales. But why we have white one? Why we have green one? Why we have red one? Why we have creamish one? Porque tenemos de colores diferentes, rojo, blanco, verde. Because azul. we put different environment to interact with. Porque tenemos diferentes ambientes en los que ha interactuado. That's all. But Y eso es todo. the nano-coated didn't change. Pero la nanocobertura no cambió, nunca cambió. So you need to think about this, please. Por favor, necesitan pensar sobre esto. Your plasma is out. You need only to cut it. Su plasma está fuera. Another position of the plasma. Here you create gold, here you create hydrogen, here you create platinum due to the environment. Due to the environment. Mr. Kass said it's no different. You can create gold from copper. Necesitan cortarlo de manera diferente y allí es donde van a obtener resultados diferentes. Ustedes inclusive pueden obtener oro del cobre. Make the environment of gold, you will create gold. In the plasmatic level. Claro, con el ambiente del oro van a poder crear oro en un nivel plasmático. Now, if you have plasmatic level, how the earth creates the elements inside it from carbon 14 to nitrogen, and from nitrogen to all these elements, what we have. So you can create the same. Si tienen un nivel plasmático, pueden crear de todo, así como en la Tierra se crean los elementos, desde el carbono 14 se pasa al nitrógeno y bueno, a todos los diferentes elementos que se han creado en la Tierra. But because we don't need it, we don't go to it. But really, if you need it, you know, like you ask, you shall receive. Bueno, if pero you need it really, you can create it. Como no lo necesitamos, pues no vamos allí y no lo hacemos, pero si lo necesitáramos, lo podríamos hacer. Hay que preguntar, pedir y se nos dará, pero tenemos que necesitarlo y pedirlo. If you want to create water, you will find all the teaching which is teaching you to create water. If you want to create food, you will find all the teaching which teach you how to create food. Si necesitan crear agua, van a obtener la información para hacerlo. Si necesitan crear alimento, también van a obtener la información para hacerlo. But in reality, it's only when this what you are creating serving the others. Pero en realidad solo están creando es cuando están aquí para servir a otros. By the way, I remember Gianni and the Romanian group. Anyone thought he can give anything? He go to the borders with the Ukraine and give some help there, or it is difficult? Por cierto, lo recuerdo ahora, el grupo de Rumania que iba a ir a la frontera a entregar alguna ayuda, lo recuerdo, pero no sé si ha sido posible. Pues, Gerard, no comprendo muy bien lo que quieres decir.
Could you please repeat Jalal, because Gianni didn't understand. I said from the Romanian community. Anyone thought that he can go to the borders with the Ukraine to give some help there? The Ukrainian borders, you mean? Okay, yes. Yeah. Ahora he comprendido. Sí. Sí. Sí, Jalal. Ahora muchos de Ucrania pasa a Rumanía. Yes, in fact, a lot of people from Ukraine is coming here to Romania. Y hay almas del equipo de Rumanía que está ayudando a muchas personas. There's also souls from the group that are helping many people here. Y además los que están cerca de la frontera. Also, there are some people near the frontier that are giving some help and support as well. La comunidad plasmática sí que funciona. The plasmatic community is really going on. It's doing huge work. I wish Gianni, the Romanian community, make a wish, please, and we can support it tomorrow with the Universal Council. Gianni, espera, Jalal, que la comunidad pida un deseo, una intención, y seguramente desde el taller se va a propiciar esto, ayudar esto. Ok, Jalal, lo vamos a hacer. Yes, you're definitely gonna do it. Thank you, Gianni. And by the way, Gianni, you are doing very beautiful job. Don't worry about what I'm saying. I always pushing you to go one step higher, you know. But what you are doing is very beautiful. Bueno, Gianni, estás haciendo un muy buen trabajo. No te preocupes a veces por lo que dice Jalal y cómo presiona, pero es que quiere llevarte un paso más adelante. Pero todo va muy bien. Sí, Jalal, gracias. Thank you. Y quería agradecerte. I'd also like to thank you. Y con respecto a lo del nanocubrimiento con potasa. And respect to the nanocoating with potassium. Estoy hablando del hidróxido de potasio. I'm talking about dióxido? Hidroxidio de potasio, sosa de potasa, no cáustica, potasa. Yes, not caustic, but potasa. Hidróxido de potasio. Potassium hydroxide, yes. Yes, potassium hydroxide. Yeah. En 2018 he visto un video del señor Cash. And in 2018 he saw a video from Mr. Cash. Donde está hablando del nanocomposito. And he was talking about this composite. Nanocomposito. Nanocomposite. Yeah. Composite, yes. Yeah. Y explica muy claro por qué utilizar el hidróxido de potasio. And he explains very well why we should use hydroxide potassium. Y eso lo vamos a hacer en los próximos talleres. And we will definitely apply this in the next workshops. Porque en marzo pasamos al módulo 1, que es el medio. Because in March we're going to the next theme, that is the environment. Y para nanocubrir el cobre y el zinc también utilizamos hidróxido de sodio, de potasio, sal de potasio, de magnesio y de sodio. And so for nanocoating the zinc and copper, we are using sodium, potassium, hydroxide, and salt of sodium and salt of potassium as well. Y también calcio. And also calcium. Y eso porque lo hacemos de 4 años y con buenos resultados. And this is because we've been working on this for around 4 years and we've had very good results. Y también te invito a hacer esto juntos. And also, you're invited to do this together with us.
Porque en la primera parte vamos a hacer lo de como dispositivos, nanocubrimientos y todo eso, pero también es muy importante la parte que haces tú. So on the first stage, we're doing some nano layering, some devices as well, but also the part that you're working is vital for us, for understanding. Y eso es porque nos ayuda a todos a comprender más. Yes, this helps us a lot to comprehend all the information, the things we're doing here. Next level. Okay, should That's we right. go next level? ¿Deberíamos ir al otro nivel? Claro que sí. Okay, let's go one level higher. Ok, vamos a ir a un nivel más alto, está bien. Okay. Juntos, Jalal, juntos. Together, yes. Guys, before going one level higher, just two things, very small things. One, I have the pictures from Dean with a few clouds over the center in Linz. If I may share the screen, I may not be able to continue very Go longer. ahead, please. Yeah, and Sí, bueno, one other thing is Alejandra has one hand raised, so Al español un poquito. Bueno, vamos a ver unas fotos del centro de Lanes y bueno, Alejandra tiene la mano arriba, así que también vamos a escuchar. Alejandra. So this is the first picture. Bueno, esta es la primera imagen. This is the other one, which is a bit more detailed. Esta es la otra que, como pueden ver, está un poco más detallada. And maybe Dean has more to say. He was able to see the entire sky. Tal vez Dean tiene algo más que decir, ya que él vio más detallado el cielo. Thank you, Marius, for sharing those. Yeah, the sky was clear. El cielo estaba claro, despejado. There was no wind. No había viento del todo. And there were other clouds around, but they obviously were very separated. This was a very, seemed to be just over the center, mostly. Bueno, aunque llegaron unas pocas nubes, estaban algo separadas y estaban mayormente alejadas del centro. And this, as I said earlier, I've noticed a few times, I always look at the environment wherever I am, and I'm very aware of conditions that arise within the environment. Bueno, y como siempre soy partidario de estar muy consciente del ambiente, siempre he estado observando estas condiciones. I think that the soul's present, knowing about the conditions, the environment around the exhibition. Sentí las condiciones del ambiente, la presencia del alma también mostrándose allí. Give a presence of emotion that is non-physical in tangibility. Dar una presencia que no está en la fisicalidad. And as we can see, these souls manifest in
Y como podemos ver, estas almas se manifiestan en una... in many beautiful ways that we formas. view through our eyes in our physical bodies. Formas muy lindas o inclusive en nuestra presencia física, en nuestra fisicalidad, en nuestros cuerpos también. One last thing I will say. Una última cosa que voy a decir. Is the angle, someone who was drawing then, the angle of the clouds, the magravs that are present within the exhibition are at an angle. El ángulo de las nubes, como se presentaron, y en la presencia de los magravs de la exhibición. And the clouds sometimes have this angle replicated in their physicality. Y algunas veces estos ángulos de las nubes eran replicados en su fisicalidad. I also notice the cloud formations. I haven't got a picture I can show you. That I know there are very many ships present all around. Bueno, también pude ver que había unas formas de barcos allí presentes. Tal vez tenga otra foto y les pueda mostrar con más detalle esto también. If they ask you jump in, don't go, huh? Si te preguntan que si saltas ahí dentro, vas a ir, ¿no? Dice Jalal. Many interactions, Jalal, as you know. Yes, my dear. Bueno, muchas interacciones hubo allí, como podrás saber, Jalal. No problem. Ok, gracias a todos. I invite you all the time. I know. I'm aware, Jalal. No, te invito allí todo el tiempo y lo sé, estoy consciente de ello. Ok, gracias a todos por participar en este bello taller. Thank you all for participating here in this workshop. Y nos recordamos a todos que estamos aquí para servir, no para ser servidos. We remind you all we're here to serve, not to be served. Y juntos podemos hacerlo mejor para todos. Together we can do what's best for all of us. Gracias Marius, gracias Jalal, gracias Mark, gracias Liliana, gracias Alenka, gracias a Andrés, gracias a todos, gracias a nosotros. Thank you all for being here. Thank we, Gianni. Thank we, yes, thank we. Thank we. Mira, ahí tiene levantada la mano ya de abrir el micro. Adelante, Alejandra. And thank you, Jalal, very much for sharing your understanding on this. No, thank you, all of you. But I didn't ask my question. Guys, open whiteboards, quick, 1 minute. Una pregunta rápida, no he hecho la pregunta. This is a homework for next week. Bueno, esta es una tarea para la próxima semana. Anyone give me whiteboard, please? Tablero para Jalal, por favor. Jalal is for Wednesday. No, Wednesday is different teaching. Okay, for Wednesday, no problem. We bring it back. Bueno, va para el miércoles. Muy bien. Okay. You all know how to make CO2. Todos ustedes saben hacer CO2. What is my CO2? Okay. You all know how to make CO2. Yes? Bueno, todos ustedes saben hacer CO2, ¿cierto? I want you to think how to make another CO2 which is this behave as gravitational, this behave as magnetical. Bueno, quiero que piensen cómo hacer una segunda caja de CO2, uno magnético y el otro gravitacional.
You know, okay. You remember when we speak about CuO? Bueno, ¿recuerdan cuando hablábamos de óxido de cobre? There is another case when we do CuO2. Y cuando se hacía dióxido de cobre. That means this is more gravitational. Lo cual quiere decir que el dióxido es más Than gravitacional. this one. So this was gravitational. This will behave magnetical in respect to this environment. Don't Y el forget. otro magnético respecto al ambiente. No olviden que es respecto al ambiente. And if I make CuO3 now, this one will be more gravitational. This will behave in respect to this one will behave magnetical. So there is no gravitational complete. There is no magnetical complete. It is the condition in respect to what? Y en la suma de los dos, pues hay una creación más gravitacional. Pero es respecto de qué? You understand? Yes, if this is 10 kilogram, you will say, oh, this is very heavy. But if I bring it with one, which is 11 kilogram, what will happen? This one will be heavier than this one. You see? So there is no gravitational complete and there is no magnetical complete. It is where you put it in respect to what? Bueno, si hay un 10 y bueno, traen luego 11 kilogramos, ya no hay una mayor gravitacionalidad allí, pero es respecto de qué. So, this is the homework for Wednesday and the homework for Monday. Bueno, tarea para miércoles y para el lunes. If you can do it, this is very beautiful. But please try to understand how you make this one and how you make this one. And let us please open a new teaching in this. Es algo muy bonito de hacer si lo logran. Y sería muy chévere que lo puedan compartir. It's muy an bueno. easy one, I think. Creo que está fácil. Sí, así es, Jalal. Y muy buena invitación para el próximo lunes. Yes, that's right, Jalal. This is a good one. Tenemos, We'll see it next Monday. Tenemos 3 maneras de hacerlo. There's 3 ways to do it. Bueno, hay más. Well, actually, there's more ways to do it. Yo conozco 3. He comprobado 3. Okay. Yeah. Teach us next Monday. Okay. Alejandra, adelante. No, a ver. ¿Qué toqué? A ver acá. ¿Qué habré tocado? A ver, no sé si se escucha. A ver. Te escuchamos, Alejandra. Sí, se escucha. Perdón. Ok. Bueno, creo que es bastante para hoy. Y si John, si estás cerca, adelante porque ya hemos pasado de 3 horas. No, estamos en los 3 horas punto. Y gracias. Así es. So, Gracias. So, John, if you have something else, but we already reached 3 hours. Ok. Gracias otra vez a todos por su participación. Thank you. Thank you all once again for your participation here. Thank you.